Muy buenas a todos. Hoy vamos con la instalación de un Windows 11 en la Raspberry Pi. A día de hoy Windows 11 aún no es versión final, pero en unos pocos días ya lo será. Igualmente hacemos la instalación. Para ello vamos a utilizar dos páginas web de esta que vamos a descargar los archivos de Windows y crear la ISO. Ya veremos cómo se hace. Y después más tarde iremos a esta página, que aquí descargaremos un programa para grabar la ISO de Windows 11 en este caso, pero servirá la de 10, en la microSD. Volvemos a la primera página y aquí, como podéis ver, tenemos unos desplegables. En el primero vamos a elegir qué versión de Windows queremos. Bueno, versión. Si queremos Windows de la versión final o la versión Insider. Yo en mi caso, en este momento, voy a coger la versión Insider, como he dicho, porque Windows 11 aún no es la versión final, no está publicada ni nada. En cuanto veáis este vídeo, si han pasado unos días, porque Windows 11 va a salir dentro de muy pocos días, tendréis que coger la versión final o final versión, y encontraréis Windows 11. En este momento solo sale Windows 10 porque Windows 11 no lo tenemos. ¿Vale? Que quede claro. Yo cojo la Insider, que tengo la Windows 11, pero en cuanto Windows 11 sea una versión final, pues iréis a la versión final. Aquí, como podéis ver, tenemos muchos archivos. Vamos a coger la que sea ARM64, la que queráis, la última, la penúltima, es a gusto del consumidor. Aquí vamos a escoger el idioma, cada uno coja la que quiera, normalmente será español. Seguimos aquí la versión de Windows, Home, la profesional. Bueno, yo cojo profesional ya puestos. Y aquí en esta última opción vamos a coger la primera opción, que esto nos va a crear unos archivos que vamos a descargar en el PC. Lo vemos aquí a la derecha. Son dos ejecutables que nos van a permitir descargar archivos y crear la ISO. Le daremos clic al primero. Ya veremos que en cuanto le damos empieza a descargar, nos va a preguntar, oye, ¿seguro que quieres descargarlo? Ahora veremos, ves aquí nos salta una alerta. Le decimos que sí, que lo descargue, no hay ningún problema. Y esto lo va a descargar. Y después ya nos iremos a la carpeta de descargas o donde lo haya descargado y lo vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Como he dicho, esto lo que hace es descargar archivos de Windows 11 y después nos crea la ISO para grabar en la microSD. Bien, una vez ha terminado la descarga, nos vamos a la carpeta de descargas o donde lo habéis descargado. Aquí tenemos ya el archivo. Yo lo que hago es crear una carpeta, Windows 11, donde queráis, y poner este archivo dentro. Más que nada porque esto, cuando empiece a descargar, crea más archivos y para no lo mezcle con todo lo otro. ¿De acuerdo? Le daremos doble clic, os saldrá una alerta, le decís que sí, y esto va a empezar a descargar. Ahora veremos. Va a saltar la alerta. Y aquí empecemos que empieza a descargar ya archivos para Windows. Y después, cuando acabe, como he dicho, va a crear la ISO para grabar en la microSD. Como podéis ver, a la parte de arriba ya salen archivos que está descargando. Esto va a tardar bastante, o sea, tranquilos. Al finalizar ya os sale. Para terminar, apretar una tecla y todo esto. O sea, lo podéis dejar y cuando os acordéis, volvéis y ya habrá acabado. Si no pasa mucho tiempo. ¿Vale? Lo dejamos descargando y cuando termine, seguimos con la instalación. Bien, aquí podéis ver ya que ha acabado toda la descarga. Le apretamos una tecla, como nos dice, para terminar. Y aquí podemos ver que ya tenemos un archivo ISO, que es el que nos ha descargado. Son 4 GB, creo que pone, 4 GB, sí. Pues el archivo, la ISO para grabar en la microSD para la Raspberry Pi. Nos vamos a la otra página que os he mostrado antes, la Word Project. Las dos páginas ya las pondré en la descripción. Aquí nos podemos ir directamente a Downloads y nos descargaremos el programa. Esto lo que hace es adaptar la ISO para que arranque una Raspberry Pi. ¿Vale? Si queréis leer un poco el proyecto, pero si no, vamos a Download y nos descargamos la última versión. Y cuando acabe, lo mismo. Descargas, descomprimimos y ejecutaremos el archivo y empezaremos los parámetros que vamos a ver. Bien, aquí lo tenemos, nos vamos a descargas, tenemos aquí el archivo que ha bajado, le damos a descomprimir y nos vamos a la carpeta esta que ha creado y ejecutamos el archivo word.exe. También os saldrá la alerta, ha saltado, no la veis, pero ha saltado, la es que sí, y ahora se abrirá el programa. Aquí lo tenemos. Pues bueno, selecciona idioma, le damos a siguiente. Aquí tenemos que coger la Raspberry Pi que tenemos y tenemos que poner la microSD en el ordenador para grabarla, ¿de acuerdo? Pues si no, ahora la ponéis, vamos a refrescar y nos saldrá ya los dispositivos que tenemos para grabar la imagen. Bien, aquí tenemos lo que podemos escoger.
En mi caso es la primera, la micro SD, es la de arriba. Abajo tengo el disco duro. Si os equivocáis con el disco duro, la C de Windows, bueno, por experiencia, al final os da error si queréis grabar allí, ¿de acuerdo? Pero vigilad que no, pues si tenéis otros más discos duros, que no os equivoquéis. Vale, pues escogemos la micro SD. Aquí vamos a buscar la imagen que ha creado el programa y vamos con Windows 11. Le decimos que esta es la imagen. Abajo nos sale la versión de Windows que hemos descargado, que es correcta. Le damos al siguiente. Aquí la opción de arriba. Aceptar. Al siguiente y ahora también la opción de arriba. Al siguiente. Aquí lo podemos dejar tal como está. Sí que en la parte de la derecha hay opciones de arranque, pero bueno, no hace falta tocarlo. Incluso tenemos avanzadas que podíamos poner en la memoria que tiene nuestra Raspberry Pi, pero yo lo dejo así, que no funciona igual. Y bueno, vamos a general y vamos a la siguiente. Y aquí ya tenemos la pantalla final. Y bueno, ahora va a empezar a formatear, crear particiones e instalar la ISO en la micro SD. En cuanto termine, pues bueno, ya podremos sacar la micro SD, poner la Raspberry Pi y arrancar. Eso también tarda bastante. O sea, todo el proceso realmente, como pasó con Windows 10, tarda mucho. O sea, es lentito, pero bueno. No sé más o menos el tiempo que tardará, porque tampoco lo he mirado todo seguido, porque lo dejo, muchas veces lo dejo, como ahora, pues cojo, lo dejo y cuando estoy vuelvo, pero bueno, en cuanto termine, pues eso, ya nos sale el mensaje que quitaremos la micro SD, la pondremos en la Raspberry Pi y vamos a ver cómo va a arrancar. Bien, ya estamos en el primer arranque de la Raspberry Pi, he acabado de grabar la tarjeta, le hemos puesto, damos corriente, arrancamos y esta es la primera pantalla. Aquí ya os digo que paciencia, que parece que no haga nada, pero digo, este proceso lo repetí 2 veces porque pensaba que se había quedado congelada Raspberry Pi y no, realmente está haciendo algo. Lo que pasa que bueno, no sale nada, que se queda aquí esta pantalla así y parece que no está haciendo nada, pero sí, al cabo de un rato empieza a salir en medio una redondita que dando vueltas y es que bueno, está trabajando, ¿vale? Entonces digo, como ya he dicho antes, es paciencia este procedimiento porque es lento todo, pero va a ir haciendo. No hay problema. Y esto también, la parte de instalación de Windows realmente también tardará bastante. Ha hecho reinicia también una vez, creo, una vez que reinicia. Bueno, hay que tomárselo con tiempo. La instalación no la voy a hacer toda, porque realmente la instalación es lo de siempre. O sea, nos piden idiomas, nos piden teclados, la red, crear usuarios. Que incluso nos pide si queremos una instalación para juegos, para casa, para ofimática, creo, pero o sea, son opciones las típicas. Recordar las contraseñas, las palabras esas, bueno, la típica instalación de Windows que tampoco no es lo de siempre. Ves, aquí ahora empieza a hacer algo. Estás unos minutos que dices no está haciendo nada y finalmente sí, empieza a hacer algo. Bueno, pues vamos a ir cortando toda esta parte de instalación. Os voy mostrando alguna cosa hasta que termine, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos aquí ya arrancado Windows. Es el primer inicio. Ha estado, a lo mejor, no sé, bastante rato. No es que tampoco lo he contado, quería mirar exactamente cuándo tardaba toda la instalación, pero al final, y bueno, tenemos el nuevo menú de Windows aquí y vamos a ver alguna opción para que veáis cómo funciona. A tener en cuenta como contras es que al menos a mí la Wi-Fi no me ha funcionado, o sea, tengo que ir con cable de red para que funcione todo. Ahora veremos un poco así el Edge, cómo navega y todo esto. Los primeros arranques, tanto de cualquier aplicación de Windows, van a ser muy lentos. Aquí ahora veis que va muy rápido, pero realmente es un segundo arranque. El primero tarda bastante, el segundo, entonces a partir de aquí ya empecé a ir más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para navegar, realmente se puede navegar, o sea, va a su ritmo, tampoco podemos esperar mucho en la Raspberry Pi, pero realmente funciona bien. Todo esto entiendo yo que si le pones era un disco SSD, aumentaría bastante la velocidad y bueno, y una Pi de 4 GB o de 8 también se notaría naturalmente, ¿no? Es que en este caso lo estoy haciendo con una de 2 y la micro SD, que es la misma instalación que hice con Windows 10, porque quería realmente ver si había más rendimiento o iba igual.
Personalmente la encuentro mucho más fluida Windows 11 en la Raspberry Pi que Windows 10. Ya se nota un poco más de soltura. Aquí vamos para ejecutar vídeos. Se pueden, cuando cargue, se pueden ver bien. El jack de auricular funciona, si lo podemos escuchar audio. Sí, aquí cuando lo ponemos a pantalla completa, como ahora veremos, se queda durante un rato así un poco congelado, pero después se ejecuta bien. Y cuando volvemos otra vez a minimizar también se queda un poco así en el aire, no sabe dónde está. Pero bueno, vamos a ver si abre. Como podéis ver, le cuesta, ha abierto. Pero bueno, se ve bien. Tampoco no. Ya veremos después cuando lo minimice, bueno, lo cierre, la pantalla completa de YouTube. Ya veréis también que se me queda un poco así congelado, que no sabe por dónde va. Veis aquí, me cuesta un poquito, se queda de cualquier manera, pero bueno. El resto de opciones, pues bueno, tenemos el explorador de Windows, que es el explorador como siempre, no hay más. Aquí lo tenemos, no hay ningún secreto, han cambiado los iconos y ya está. El nuevo menú de Windows, nos tendremos que acostumbrar a este nuevo menú. Y finalmente tenemos la tienda. Sí, para mostrar alguna cosa, tampoco no quiero explicar cómo funciona Windows 11 ni tampoco lo he mirado a fondo. Ya cuando salga la versión final ya y me la instale ya lo veremos. Pero de momento, como Windows tampoco no cambia mucho. Vale, aquí tenemos la tienda, que lo mismo, la tienda es lo mismo. El primer arranque tardará bastante y los siguientes, como podéis ver, ya van más fluidos. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dejamos por aquí. La intención era solo hacer la instalación de Windows, tampoco no quería hacer nada más, que el vídeo se ha hecho bastante largo. Realmente este vídeo, la primera grabación era de 1 hora y pico, y había corte en su momento, y al final, bueno, he ido reduciendo al máximo. A ver, aún se podía hacer un poco más, pero ya para hacer un poco, si no me saltaría muchos pasos. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos veremos en el siguiente vídeo. Y todos saludos.